Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Valeria Prieto y esta vez les traigo un video para cultivarnos de nuevo. En este video les quiero platicar de un pintor en particular, el cual durante su época desbordó en la locura, pero en la locura creativa. Me refiero al pintor de los Países Bajos, Jerónimo Bosch, o también conocido como el Bosco. El nombre real de Jerónimos no era el Bosco ni Bosch. Van Aken era el apellido de Jerónimos, pero él lo adaptó a el Bosco. El pintor nació alrededor de 1450 en la ciudad neerlandesa Hertogenbosch. Hertogenbosch significa bosque, entonces por eso Jerónimos adopta esta palabra y se pone Bosco. Mi primer acercamiento al trabajo de Jerónimos Bosco fue cuando yo tenía como 5 o 6 años y lo descubrí en una enciclopedia de arte. Y para mí fue así como que wow, está padrísimo, porque era como especie de fantasía, de dibujitos, de arte, y la verdad era algo muy diferente para mí. Fue muy impactante ver todas esas figuritas de fantasía llenas de creatividad pero sin sentido. Sobre su vida no hay bastante información o documentos a pesar de todo el legado que tenemos de este artista. El Bosco viene de una gran familia de pintores. Sus abuelitos eran pintores, sus papás eran pintores y así es también como él se convierte en pintor. Cuando Bosco tenía 14 años, la casa y el taller se incendia y perdieron todo. Así que esto hizo más difícil recaudar pinturas o documentos de la familia y de los artistas. Ya con el paso del tiempo, Bosco se casa y se casa con una mujer millonaria, lo cual le fue muy conveniente porque así tuvo casa propia, puso su taller, además se convirtió en uno de los pintores más cotizados del momento. Así que como ven amigos, el Bosco siendo un pintor no hizo ningún dibujo, ningún grabado, ninguna pintura de su esposa, así que no tenemos ninguna pista de cómo lucía. El rey Felipe II de España estaba encantado con la obra del Bosco y este rey adquirió bastantes pinturas, por eso las podemos encontrar en el Museo del Prado en España. Un dato importante sobre las pinturas del Bosco y que sigue pasando en nuestros tiempos es que el Bosco se dedicaba a copiar pinturas. Tal y como en épocas pasadas, hasta en nuestra actualidad eso sigue sucediendo. La diferencia es que el Bosco adaptó su estilo hasta convertirlo en algo totalmente diferente al trabajo de los demás. Durante este tiempo la pintura al óleo aún no existía como la conocemos, tampoco se pintaba sobre lienzos de algodón o de lino, así que más bien lo que utilizaban ellos era la madera. El Bosco realizó varios trampantojos que vienen siendo estas pinturas enormes sobre las paredes que daban la ilusión de un paisaje con profundidad. Así que lo que hacía el Bosco en estos trampantojos era crear ilusiones a través de la pintura, por ejemplo en una pared pintar como si estuviera una ventana y lo que se podía ver detrás de ella. Hubo ocasiones en que el trabajo del Bosco, incluso la persona del Bosco, fue considerado como un hereje, pero después estos rumores se fueron perdiendo ya que él era una persona que pertenecía a la iglesia e incluso realizó algunos trabajos para la misma. Trabajos y pinturas que a pesar de su loca creatividad eran aceptados por la iglesia. El Bosco era miembro de la Orden de la Santa Cruz y esto le permitió el acceso a múltiples bibliotecas, donde a través de los libros encontró muchísima inspiración para sus obras. Durante el tiempo de la época de la pintura flamenca, que es a la cual perteneció el Bosco,
no se utilizaba firmar las pinturas. Así que durante ese tiempo hubo múltiples artistas que trataban de imitar al Bosco. El Bosco fue un creador de imágenes maravillosas para su época. Muchas de sus obras se consideraban de procedencia dudosa. Su pintura estaba llena de magia y fantasía, y por eso había bastantes falsificadores. Pero el Bosco era un artista que se daba la vida de lujos porque era un pintor rico. El historiador Fray José de Sigüenza decía que la diferencia entre el Bosco y otros artistas era que otros artistas pintaban al ser humano tal y como era por fuera, pero el Bosco pintaba al hombre tal y como era por dentro. Su estilo era considerado arte flamenco, y el Bosco trabajaba sobre madera, en la cual dibujaba con un pincel, con una mezcla de carbón y otro material. Generalmente eran líneas principales y también los plegados de las vestimentas. Luego se llevaba a cabo la aplicación del color en capas finas hasta conseguir los toques precisos. El Bosco pintaba la técnica a la prima, es decir, mojado sobre mojado. No esperaba que se secaran capas de pintura para aplicar la siguiente. Lo hacía todo en un solo tiempo. Se tienen registradas 25 pinturas y 8 dibujos. El Bosco pintó ejemplos en donde se describen los pecados y las consecuencias de estos. Pintó conceptos filosóficos basados en sus creencias. Como podemos ver, el trabajo del Bosco desborda fantasía y todo tiene un lenguaje simbólico. El encargo más grande que se le ha hecho a este artista fue pintar el juicio final. Y para esto se basó en los libros religiosos a los cuales tenía acceso, así que ahí descargaba su imaginación y lo plasmaba sobre la madera. Una de mis piezas favoritas del Bosco es el Jardín de las Delicias, pero si quieres que te cuente al respecto de esta pieza, dale like, deja un comentario y elaboraré un video al respecto. De pequeña estuve acostumbrada a ver estas pinturas del Bosco como si fueran pinturas diferentes, porque están tan saturadas de elementos que me recuerda a los libros de ¿Dónde está Waldo?, donde te ponías a buscar a Waldo entre tanta gente, tantas cosas. Algo así me recuerda las pinturas del Bosco, que eran súper entretenidas para mí, viendo cada detalle, cada vez encontrando algo nuevo, incluso después de ver la misma obra 10 veces. Y bueno amigos, este dato que quiero compartir, localizado en la pintura del Jardín de las Delicias, es esta imagen de unos glúteos con notas musicales, la cual suena así. Se dice que el Bosco falleció en 1516 debido al cólera. Amigos, si les gustó este video, no olviden comentar, suscribirse, compartir y nos vemos a la próxima. Bye.